Estamos de regreso. Ponerle un impuesto a Netflix, a Spotify, es una cuestión descabellada, es un invento desesperado del gobierno uruguayo por conseguir recursos. Capaz que sí, pero no es un invento uruguayo, es una situación que están padeciendo los países del primer mundo, por llamarlo de alguna manera, y ni que hablar las economías del tercer mundo. Nos va a acompañar en los próximos minutos el economista Fabián Birbaum. Fabián, bienvenido. Muchas gracias. Porque, ¿cuál es la realidad? Arranquemos por Latinoamérica y por lo que está pasando, por ejemplo, en los países centrales de donde surge esto, como Estados Unidos, por ejemplo. Sí, a ver, la mayor parte de los impuestos cuando fueron creados sobre una realidad de una economía que se basaba en la actividad física y nunca estaba pensado el comercio electrónico. De hecho, Uruguay tuvo su última reforma en el año 2007 y no se preveía estos cambios. El tema es que estas nuevas tecnologías irrumpen y es una nueva forma que las empresas y las personas están transaccionando. Entonces, los impuestos cuando fueron creados nunca previeron esto. Entonces, lo que se genera son vacíos, es decir, la duda es si los impuestos creados abarcan a estas nuevas, estos negocios o no, y si abarcan de qué manera. Entonces eso genera vacíos, incertidumbre, y por eso los países están un poco ayornando. No es un problema nuestro, se está discutiendo en todos lados. En todos lados, absolutamente toda Latinoamérica se está discutiendo, incluso se está discutiendo a nivel mundial a través del organismo de la OCDE. ¿Y qué se está haciendo? ¿Ya hay, por ejemplo, lo que se llama derecho comparado con respecto, o cada país lo va resolviendo de acuerdo a su situación? Bueno, eso es una buena pregunta, porque lo ideal en estos casos es que las decisiones que tomen los países sean coherentes, porque si no lo que se genera son interacciones o huecos que pueden ser aprovechados o mal aprovechados por las empresas. Hay un poco de derecho comparado, pero este tema es incipiente y los países están haciendo un poco camino al andar, introduciendo modificaciones a los efectos de prever estas nuevas tecnologías y de ponerle impuestos bajo una realidad de que empresas como Netflix no tienen una presencia física en Uruguay ni en los otros países de Latinoamérica, pero deberían pagar impuestos de acuerdo a lo que comentan. Acá los taxis, una matrícula de taxi costaba $85.000, llegó a costar casi $100.000, pero los amarillos, la flota de los Yellow de Nueva York, $1 millón costaba la matrícula. Ha caído a la cuarta parte en algunos casos, ¿no? Incluso ayer leía, no me acuerdo dónde, era una entrevista que decía, trabajé toda una vida y logré tener este taxi y Uber los arrasó. ¿Los estados se están enfrentando a juicios, por ejemplo, con respecto a esto o todavía no? No, en el ámbito tributario todavía no ha pasado eso, pero sin duda es como tú mencionás. Son nuevas tecnologías que cambian. Son la mayor empresa de transporte del mundo no tiene un auto, que es Uber. Y lo mismo con Airbnb, que es de la plataforma para hotelería más grande, y no tiene hoteles. Entonces, uno cuando tiene que aplicar los impuestos y tiene que responder sobre qué impuesto debería pagar, es muy difícil responder porque estuvieron escritos pensando en el hotel y no en este tipo de negocios. Entonces, ahí se generan las incertidumbres. En Uruguay está cuantificado los clientes de Netflix. Estoy hablando, el portador de la tarjeta, 150.000 personas, se decía. Sí, eso es lo que se decía. Y se multiplica por 3 o 4, por eso se dice que ahí puede haber 500.000 personas. Exactamente, esa es un poco la información que surgía, y eso es a partir de ese negocio que existe, es que los países pretenden grabarle o ponerle impuestos, ¿no? ¿Y cuánto se le pensaría grabar acá en Uruguay? Bueno, porque Netflix, ¿cuánto cuesta? $9 y algo. Sí, a ver, lo que se le va a poner son dos tipos de impuestos. Uno es el impuesto al valor agregado, al igual que el resto de las empresas que transaccionan en Uruguay, que es del 22%. Y lo otro que se le va a introducir es el impuesto a la renta de los no residentes, que tiene una tasa del 12%. O sea, 12% más el IVA. El IVA es trasladable al cliente, ¿no? Pero el impuesto a la renta de no residentes no necesariamente, entonces habría que ver cómo lo recepciona Netflix y si lo va a trasladar o no al cliente. ¿Y la recaudación, has cuantificado eso? No parece mucho, ¿no? No, a ver, no es gran recaudación, habría que ver de qué manera se hace. Es muy difícil ahora hablar de datos, pero sin duda que no son cifras. Estamos hablando de que de $1,5 millones por mes. Sí, no son cifras que a nivel macro puedan, lo que decimos, cambiar la aguja. Pero estamos hablando de que $300.000. Sí. Estoy sacando el IVA solamente, ¿no? Sí, habría que ver de qué manera se hace y cuántas personas efectivamente. Es muy difícil ahora poder estimar, pero sin duda que en cualquier
estimación, no estamos hablando de cifras que vayan a cambiar la recaudación del país. Acá empiezan a jugar a papeles como justicia, que todos paguen y algunos otros elementos. Se politiza más rápidamente, ¿no? Sin duda, todos estos elementos impositivos se ha politizado. Es bueno que haya discusión social, pero a veces la politización a veces lleva un poco de confusión a las personas. Sí, y incluso ya se le está buscando destino, pero eso es un problema político, ¿no? Es decir, sin duda, que pasaba que hay discusión que debería ir para hacia un lado o el otro. A ver, son dos caminos distintos. Una es qué se recauda y cómo se recauda, y el otro es el destino que se le da, que eso es un poco una discrecionalidad que tienen los estados. En los datos que vos manejás a diario, ¿hay algún país que ya haya dicho, hago esto con Netflix, hago esto con Spotify, hago esto? No, en principio no. Lo que pasa en otros estados es que Uruguay, digamos, tiene impuestos en todo el país. Los otros países están divididos por provincias o estados, entonces cada estado puede estar poniendo distintos impuestos y lo va a afectar de forma distinta según la realidad que tenga. Entonces es muy difícil poder tener una conclusión genérica sobre el uso, y más que esto es incipiente totalmente. ¿El Banco Central tiene potestades como para meterse en el detalle de cada tarjeta para saber quién lo paga y quién no lo paga? Ahora, eso es otro de los problemas, porque cuando se habla de 150.000, ¿en base a qué se habla? Bueno, se hacen algunas estimaciones, pero acá el organismo que debería interceder es la Dirección General Impositiva, que tiene facultades para poder recaudar esto. El problema es cómo se va a recaudar el impuesto a Netflix, teniendo en cuenta que Netflix no tiene una presencia, Netflix o a las otras aplicaciones que existan, no tiene una presencia física acá. Se habla, al igual que los otros estados, que se va a hacer a través de la tarjeta, o sea que la tarjeta de crédito va a tener que hacer lo que se llama un agente de retención, retener parte del impuesto al momento de pago y dárselo a la DGI, y bueno, de esa manera se va a hacer. Eso todavía queda pendiente. ¿Por ley se intimaría o conminaría a las empresas que emiten la tarjeta? Sí, estamos hablando todavía de esto, son disposiciones que están en el proyecto de ley de rendición de cuentas, o sea, todavía la ley no está aprobada y menos el futuro decreto, pero generalmente se hace a través de las tarjetas de crédito. ¿Del emisor de la tarjeta? Exacto, el emisor de la tarjeta de crédito va a tener, como en otros casos que pasa, que declarar tengo tanto número de clientes que cuando pagan esto. hayan pagos determinados hacia Netflix o hacia ese tipo de aplicaciones, van a tener que retener parte del impuesto y dárselo a la DGI. En vez de pagarle 10, le va a pagar 8 y darse 2 a la DGI, por decir números redondos. Estás hablando de ese 12%. Exacto, 12 o 22, depende de la manera que sea, pero dije en números redondos. Sí, el 22 va al consumidor final, ese lo va a tener que pagar. Bien, y por ejemplo, hablamos de Airbnb, hablamos de Uber, hablamos de Spotify, ¿hay alguna otra que se nos escape por acá, por estas tierras? No, a ver, esas son las principales. Creo que el hecho, Netflix, Uber son las más populares. También Uber tuvo, digamos, el conocido, digamos, su impacto en la economía y en los aspectos sociales y políticos. Ha dado una relevancia que se ha discutido mucho, y también se ha discutido su aspecto impositivo, teniendo en cuenta que son plataformas que hoy no están en Uruguay físicamente. Entonces, bueno, eso es lo que cambia un poquito los paradigmas. Sí, además, yo no sé si no están, dónde estarán los servidores, ¿no? Porque cuando uno cliquea una película, es muy difícil que te vayas a un servidor de Estados Unidos. Es probable que esté por acá, en San Pablo o en... Bueno, ese es otro de los temas. Si se entiende que la existencia de un servidor se entiende como que la empresa está radicada en el país, si debería pagar impuestos o no. En general, por ejemplo, el caso de Uber está localizado en Holanda, Netflix también en una jurisdicción similar. En general, y tiene servidores en Estados Unidos en esos países. Cada caso depende y cada mercado depende, pero sí, sin duda que los países son totalmente distintos y habría que ver cómo se implementa, pero lo más sencillo es hacerlo a través de la tarjeta, como están haciendo. La genialidad comercial de estas empresas, ¿no? Porque se habla de cuántos de cuánta gente siguiendo a Netflix por mes. Eran 300 millones, creo. Millones de personas. Pero 300 millones de personas a $10, imagínate, son 3.000 millones de dólares mensuales cautivos, porque no es que yo salgo a vender jabón o papel higiénico y capaz que te vendo mucho y el otro no. No, esto es fijo. Sí, sin duda. A ver, son negocios que, como decíamos, cambiaron totalmente la forma de hacer negocios, y son empresas que son muy grandes, que en Uruguay se utiliza en forma muy importante. Entonces generaba la duda de si es justo o no que paguen impuestos, teniendo en cuenta que una empresa
que se dedica a lo mismo en Uruguay, que no tiene esa tecnología, debería pagar. Entonces ahí es que se suscitan un poco las discusiones a nivel político, social y también a nivel académico. Sí, lo mismo que pasó con Uber, ¿no? Son discusiones que se van dando. Fabián, te agradezco estos minutos. No, por favor. Queríamos hablar con alguien que está en el tema de la economía. Vos no sos un economista y saber que no es solo un invento recaudatorio uruguayo, sino que están viendo en todos lados. Está pasando en todos lados la misma realidad y bueno, habrá que ver cómo los países individualmente lo hacen y a través, en forma coordinada, a través de la OCDE, seguramente cómo estipulan las reglas de cómo ponerle impuestos a este tipo de tecnologías y empresas. Bien, muchísimas gracias. No, por favor, un gusto. Tenemos que hacer otra pausa y hay más día a día, ya venimos. Chúpame la mente, K-Ball. Chúpame la mente, K-Ball. Suck my mind. Chúpame la mente, K-Ball. Chúpame la mente, K-Ball.